Avanzamos una noche más aquí en Contexto Global para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con los titulares. Estados Unidos suma presión a Venezuela. La Casa Blanca anunció que se quedará con el petróleo del buque incautado el miércoles y sancionado por llevar petróleo iraní, y anunció además que confiscará más de estos navíos. Desde Caracas, Nicolás Maduro dijo que Estados Unidos se quiere robar el petróleo venezolano. Kilmar Abrego García, el migrante salvadoreño detenido también en Estados Unidos, ha quedado en libertad. Una juez había ordenado su liberación por haberse tratado de una detención ilegal. La Casa Blanca, que lo acusa de tráfico de personas, asegura que apelará a la decisión. Y la Franja de Gaza afronta duras condiciones climáticas que están azotando especialmente a los gazatíes que viven en campos de desplazados. Desde ayer al menos un bebé murió debido al frío, mientras Israel sigue matando casi a diario a palestinos pese al cese el fuego. Comenzamos. Vamos a abrir este informativo un día más con la mirada puesta en el Caribe. Estados Unidos incautó ayer un petrolero vinculado al porte de petróleo iraní. La Casa Blanca asegura que tiene lazos con la Guardia Revolucionaria de Irán, y Washington aumenta la presión y afirma que llevará a cabo más incautaciones en aguas cercanas a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dijo que Estados Unidos quiere robarse el petróleo de Venezuela. Repercusiones en Estados Unidos por el petrolero confiscado. El último movimiento de Washington en el Caribe resuena en las esferas políticas locales. Desde la Casa Blanca afirmaron que la intención es quedarse con el petróleo que portaba el barco retenido, apuntado por estar relacionado a la Guardia Revolucionaria iraní. El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de este petróleo. Las acciones militares frente a las costas de Venezuela han subido la tensión en las últimas semanas y generan preocupación dentro del Senado, con opiniones divididas. Creo que es una escalada. Se podría analizar solo eso y decir, ¿y cuál es la justificación? Pero todo es parte de un patrón. Ya sabes, los choques con barcos, las amenazas, la invasión terrestre podría ser el siguiente paso, la confiscación del petrolero. Tengo entendido que se trataba de un barco que había recibido previamente una autorización para apoyar a la Guardia Revolucionaria y que luego se hizo en colaboración con el FBI y el Departamento de Justicia. El emergente conflicto en Venezuela también divide aguas en el panorama internacional. Mientras la opositora al gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado, se manifestó a favor de la incautación, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró su respaldo a su par venezolano. En tanto, el secretario general de la ONU dijo estar preocupado por la incautación y la escalada en el Caribe. Y vamos a seguir con más noticias relacionadas con Estados Unidos, porque Kilmar Abrego García, el migrante salvadoreño detenido en ese país, ha quedado en libertad. Fue detenido, deportado y devuelto a Estados Unidos, donde fue acusado de tráfico de personas, pero una juez había ordenado ya su liberación por haberse tratado de una detención ilegal. La Casa Blanca asegura que apelará a la decisión y ataca a la juez alegando que opera como una activista judicial. La Casa Blanca se opuso a este activismo de un juez que realmente está actuando como activista judicial, lo cual hemos visto desafortunadamente en muchos casos en todo el país. Abrego García está presente en nuestro país ilegalmente. Es un conocido traficante de personas. Es un conocido miembro de una banda. La administración tiene pruebas de ello. Y como vieron, del Departamento de Seguridad Nacional emitieron una declaración diciendo que continuarán peleando esta batalla legal en la Corte. Bueno, el ejecutivo de Donald Trump ha informado también que se ha detenido a más de 10.000 migrantes indocumentados tan solo en la ciudad de Los Ángeles desde que iniciaron las redadas promovidas por el presidente. El Departamento de Seguridad Nacional ha atacado a los dirigentes de las llamadas ciudades santuario para los migrantes por su falta de colaboración con las autoridades federales y denunció violencia por parte de los que denomino también como alborotadores. Vamos a seguir hablando ahora de América Latina. Este jueves la Fiscalía de Perú solicitó una pena de 8 años y medio contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por delito de colusión. Lo acusan de supuestamente haber favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de una obra de la carretera interoceánica del norte
Nos lo contó previamente desde Lima nuestro corresponsal Francisco Zacarías. La Fiscalía presentó ante la justicia peruana la acusación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en la que exige más de 8 años de cárcel contra el exmandatario y 9 años de prisión contra otros exaltos funcionarios por el delito de colusión en perjuicio del Estado peruano. Según el Ministerio Público, Kuczynski habría aprovechado su puesto como ministro de Economía y presidente del Consejo Directivo de Proinversión entre los años 2004 y 2005 para sostener reuniones con el alto directivo de Odebrecht, Jorge Simões Barata, con la finalidad de favorecer intereses de la constructora brasileña en el proyecto Irsa Norte. La Fiscalía afirma que el perjuicio al Estado peruano superaría los 108 millones de dólares. Pedro Pablo Kuczynski, quien tiene previsto postular al Senado en las elecciones de 2026, rechaza los cargos y negó que en las investigaciones en su contra exista algún testigo que lo haya implicado en algún pago ilícito. La Corte Superior Nacional va a tramitar la acusación del Ministerio Público para que pueda ingresar a un tribunal. Pero este no es el único tema en el que se encuentra Kuczynski. Sobre él recae otra acusación de la Fiscalía en la que se exige 35 años de cárcel por el delito de lavado de activos por el caso Westfield Capital, que también está relacionado a Odebrecht. A sus 87 años, el exmandatario peruano afronta un panorama legal más que complicado. La economía es un tema central para millones de chilenos y chilenas. La ciudadanía llega a las elecciones de este domingo presionada por el alto costo de la vida, las marcadas divisiones sociales y el lento crecimiento. Muchos consideran que la gestión del presidente Gabriel Boric no logró resolver estos temas pese a las promesas de lograr una sociedad más igualitaria. Desde Santiago, la capital chilena, nos lo cuenta Martín Gripo. La economía de Chile es un tema que preocupa a la ciudadanía de cara a la segunda vuelta presidencial. En un país altamente desigual y con un alto costo de vida, existe la sensación entre algunos ciudadanos que el gobierno de Gabriel Boric no logró achicar las brechas. No, el costo de vida está cada día más caro. Cuesta más ganarte la platita para poder sostener el sustento de la casa. Y ahora se bajó mucho ahora uno se va con menos plata que antes. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, a noviembre de este año la inflación fue del 3,4% interanual. Esto, junto al alto costo de las viviendas, presiona a muchas familias. Bueno, la situación económica en Chile después de la pandemia se fue al suelo. Incluso yo en mi negocio estoy como a la mitad de lo que era antes. El promedio, si nos ponemos como el sueldo mínimo, yo creo que el sueldo mínimo en verdad no alcanza para nada. Y unas 4 personas te diría que para vivir cómodamente 1,5 millones, 2 millones de pesos. Porque si no, no se pueden dar esos gustitos que a veces todos necesitan. Durante el gobierno de Boric, el salario mínimo aumentó un 54%, pasando de $370 en 2022 hasta llegar a los $571 proyectados según la ley a enero de 2026. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística, un hogar promedio necesita alrededor de $1.500 mensuales para cubrir los gastos, 3 veces más que el salario mínimo. Lamentablemente el costo de vida, aparte que ha subido mucho, hay gente muy pobre, o sea, suben mucho las cosas, el costo de vida es alto y los sueldos son muy bajos. El lento crecimiento económico también preocupa. Los chilenos rememoran la década de 1990, cuando, según el Fondo Monetario Internacional, el país crecía a un ritmo promedio del 6,2% anual. Pero estos números parecen muy alejados. El crecimiento económico y la productividad se han desacelerado en los últimos años, y tanto el FMI como el Banco Central chileno proyectan cerrar el año con un crecimiento del 2,5%. Y en el corazón verde de la costa ecuatoriana, donde sobreviven los últimos huancavilcas y donde el bosque era sinónimo de silencio y de vida, hoy reina una tensión inesperada. Una cárcel de máxima seguridad se ha convertido en el nuevo vecino de una comunidad ancestral que denuncia contaminación, controles militares y la pérdida de su río, su ruta y su paz. Nuestra corresponsal Carolina Mela llegó a las comunas de la provincia de Santa Elena que luchan por no desaparecer bajo la sombra de la prisión Encuentro. A sus 84 años, Dominga Quimino recuerda otro hogar que no sea la comuna de Don Lucas. Un punto perdido en el mapa, pero un paraíso de biodiversidad. Y el territorio de los últimos huancavilcas de la costa ecuatoriana. Hoy, ese lugar convive con un nuevo y polémico vecino. La cárcel de máxima seguridad denominada Encuentro, construida por el gobierno de Daniel Noboa. Ya mis hijas no quieren ni que me bañe yo con esta agua.
Sí, pero igual hago como mi ropa, me jabono y me enjuago con el agua el agua que ella me trae. El mismo cuidado intenta tener Lidia desde hace 2 meses, cuando notó que las aguas servidas de la cárcel estaban siendo vertidas al río. Llegaron ellos de la cárcel, se dañó todo el agua. Ya no cogemos agua porque eso apesta. La prisión también ha alterado la vida tranquila del lugar. Aquí no estaban acostumbrados a la presencia militar, ni a ser requisados o a que les corten el paso de los mismos caminos que usaron siempre con libertad. Nos piden la cédula, no pasan las manos, la cabeza, hasta los pies. Va a ver que nosotros que cargamos. Donald Cabrera es uno de los habitantes que ha dedicado su vida a proteger estos bosques, reconocidos como territorio ancestral. Es como que le digan a una persona que no puede entrar a su casa. Telmo Jaramillo, abogado del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, acompaña los reclamos legales de los comuneros, que exigen la reparación del río y la recuperación de los espacios públicos. Al construir una cárcel, una mega obra, como la calificó el propio gobierno, donde iban a haber centenares de personas, iba a haber un impacto. ¿Ya? Y aquí no hay zonas de desagüe, alcantarilla. Aunque el 50% de la construcción de la cárcel del Encuentro aún no está terminada, el gobierno ya ha trasladado a más de 300 presos, supuestamente de alta peligrosidad, a un territorio que hasta hace poco era sinónimo de paz. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde las duras condiciones climáticas azotan a los gazatíes que viven en campos de desplazados. Desde ayer, al menos un bebé murió debido al frío, como informaron los médicos. Además, Israel sigue matando casi diariamente a palestinos en el enclave, a pesar del cese al fuego. Nos lo cuenta Gabriel Colsen. Campamentos inundados, carpas llenas de agua y colchones empapados. El invierno y las lluvias golpean a los muchos gazatíes que siguen viviendo en campamentos improvisados. La noche pasada fue terrible para nosotros y nuestros hijos debido a las fuertes lluvias y al frío. Los niños estaban empapados, las mantas estaban empapadas, los colchones estaban empapados y no sabíamos a dónde ir. Al menos una familia perdió a su bebé debido a la lluvia y al frío. Estábamos durmiendo normalmente, llovía y hacía frío. No tengo carpa ni nada para calentarla. La alimenté y no le pasaba nada. Pero cuando nos despertamos vimos que la lluvia y el viento la azotaban y la niña murió repentinamente de frío. La Defensa Civil pide casas móviles para los habitantes de Gaza, mientras Israel sigue bloqueando la entrada de parte de los equipos necesarios al enclave. En Han Yunis, la gente se despidió de 2 adolescentes que el ejército israelí mató con disparos el miércoles. Este es mi sobrino, tenía 15 años, llevaba 1 año viviendo cerca de la zona de Al-Alam y se dirigía a visitar a su tío. Iba a casa de su tío. Los camiones estaban entrando, los judíos empezaron a disparar y le alcanzó una bala en la cabeza. ¿Cómo es posible que haya una tregua, que hayan acordado una tregua y hayan firmado una tregua mientras disparan a nuestros hijos? Según el Ministerio de Sanidad gazatí, el ejército de Israel ha matado a al menos 379 palestinos en los 2 primeros meses de alto el fuego. Bangladesh fijó el 12 de febrero del próximo año como la fecha para celebrar elecciones parlamentarias. Las primeras desde que la primera ministra Sheikh Hasina se vio obligada a huir a la vecina India tras un levantamiento estudiantil. Dichos comicios se realizarán junto a un referendo conocido como la Carta de Julio, que propone amplios cambios como, por ejemplo, la limitación de poderes del Ejecutivo, el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y de las autoridades electorales. El presidente, que tiene un papel mayoritariamente ceremonial, dijo que renunciará después de estas elecciones. Y cerramos con la elección de Persona del Año 2025 de la revista Time, que en esta ocasión es una elección coral. La distinción va para los llamados arquitectos de la inteligencia artificial, entre ellos Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang, cofundador de Nvidia, y Sam Altman, el CEO de OpenAI. Time alega que los elige por inaugurar la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender los límites de lo posible. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan con nosotros en France 24. Como siempre, gracias por elegirnos.